Saludos a todos amigos, Evangelion desde la unidad EVA 01 se reporta con el resumen de la jornada del día miércoles 7 de mayo del año 2025 del béisbol de las grandes ligas. En la jornada de miércoles tuvimos un par de blanqueos, incluyendo la paliza de los Dodgers a los Marlins de Miami. Todo esto y mucho más en el resumen de la jornada de miércoles de la MLB. Los Guardianes de Cleveland, con un rally de 8 carreras en el sexto episodio, vencieron 8-6 a los Nacionales de Washington. Por los Guardianes, Carlos Santana fue el más destacado al pegar doble barrebases. Ángel Martínez remolcó un par de carreras y José Ramírez remolcó una que terminó de coronar aquel histórico rally. La victoria se la llevó Joey Cantillo, la derrota fue para Michael Soroka y el rescate para Emmanuel Clase. Actuación de los venezolanos. Por los Guardianes, Gabriel Arias se fue de 5-4 con anotada y Brian Rocho falló en todos sus turnos, al igual que Keibel Ruiz por los Nacionales. Actuación de los latinos. Por los Guardianes, José Ramírez se fue de 4-1 con remolcada y anotada. Carlos Santana remolcó trío de carreras con doble barrebase. Ángel Martínez se fue de 4-1 con par de remolcadas. Mientras que Emmanuel Clase cerró el noveno con un ponche. Por los Nacionales, Amer Rosario se fue de 5-3 con doble par de remolcadas y anotada, mientras que Jorge López no pudo sacar un solo out en un relevo de Michael Soroka, permitiendo par de hits, trío de carreras y concediendo un pasaporte. Los Astros de Houston se desquitaron de los Cerveceros de Milwaukee y los vencieron 9-1 con una labor monticular del abridor Framber Valdez, quien en un espacio de 7 entradas propinó 7 ponches, cuadrangular de Jeremy Peña y con doble, quien remolcó 4 carreras, incluir un doble de Yanier Díaz, que remolcó un par para terminar de decretar la victoria houstoniana, en un partido que ganó Framber Valdez y la derrota fue para Quinn Priester. Actuación de los venezolanos. Por Houston, José Altuve se fue de 5-1 con anotada, mientras que por los Cerveceros, Jackson Chourio falló en todos sus turnos. Actuación de los latinos. Por Houston, Jeremy Peña se fue de 5-2 con cuadrangular doble y 4 remolcadas. Isaac Paredes se fue de 3-1 con remolcada y anotada. Yanier Díaz se fue de 5-2 con doble y par de remolcadas, mientras que Mauricio Dubón falló en su único turno. Framber Valdez lanzó por 7 entradas propinando 7 ponches y permitiendo solamente una carrera. Brian Abreu lo relevó por una entrada. Mientras que por los Cerveceros, Elvin Rodríguez lanzó 3 entradas y un tercio. Una joya de picheo similar se vivió en la victoria de los Cardenales de San Luis 5-0 ante los Piratas de Pittsburgh. Sonny Gray lanzó 7 entradas en blanco sometiendo a los Bucaneros y abanicando a 8. Los más destacados fueron Lars Nootbaar de 4-3 con doble remolcada y anotada y Masyn Winn de 4-2 con par de dobles y par de remolcadas. La victoria se la llevó Sonny Gray y la derrota fue para Mitch Keller. Actuación de los venezolanos. Por los Cardenales, Wilson Contreras falló en todos sus turnos y Pedro Pague se fue de 4-1. Actuación de los latinos. Por Pittsburgh, O'Neill Cruz se fue de 4-1 y Framber Valdez falló en todos sus turnos, al igual que Liober Peguero. En un duelo de picheo, los Gigantes de San Francisco vencieron 3-1 a los Cachorros de Chicago, en donde Robbie Ray y Ben Brown estuvieron dominantes. Brown propinó 9 ponches en un espacio de 5 entradas, habiéndose fajado en un duelo de picheo con Robbie Ray. Si bien Ray propinó 5 ponches, fue capaz de someter a los Cachorros, limitándolos a trío de incogibles y una carrera para llevarse la victoria. Perdió Ben Brown. Actuación de los venezolanos. Por los Gigantes, Wilmer Flores se fue de 4-3 con remolcada y anotada. Olvidé mencionar que Ryan Walker se había llevado el rescate. Mi error. Actuación de los latinos. Por los Gigantes, Willy Adames se fue de 4-2 y Elio Ramos falló en todos sus turnos. Camilo Doval lanzó una entrada de relevo. Los Marineros de Seattle vencieron 6-5 a los Atléticos después de remontar a partir del quinto un 5-0 en contra, habiendo marcado 1 en ese episodio, 3 en el sexto y 2 en el octavo para voltear la tortilla. Por los Atléticos, los más destacados fueron J.J. Bleday con doble remolcador de 2,
junto doble de Jacob Wilson y cuadrangular solitario de Lawrence Butler. Mientras que por los marineros, Ben Williamson pegó doble, Rowdy Tellez soltó cuadrangular de 3 carreras y Dylan Moore pegó el doble que terminó de romper el empate y darle la victoria a sus compañeros, en un juego que ganó Edward Bazardo, perdió Noah Murdoch y el rescate fue para Andrés Muñoz. Actuación de los venezolanos. Por los Atléticos, Johnny Pereira falló en todos sus turnos. Por los marineros, Edward Bazardo lanzó una entrada y un tercio de relevo para llevarse su primera victoria de la temporada. Actuación de los latinos. Continuando en Seattle, Jorge Polanco se fue de 5-1 y Julio Rodríguez se fue de 5-2. Randy Arozarena se fue de 2-1 con anotada. Y en su primer partido como marinero, Leury Tavera se fue de 4-1 con remolcada y anotada. Andrés Muñoz cerró el noveno con par de ponches para llevarse su 13º rescate de la misma. Por los Atléticos, Miguel Andújar se fue de 4-1 con remolcada y anotada. Luis Urías se fue de 4-1. Con par de cuadrangulares de Juan Soto, los Mets de Nueva York doblegaron 7 carreras por 1 a las Cascabeles de Arizona. La única carrera arizoniana llegó por cuadrangular de Corbin Carroll, mientras que Juan Soto remolcó 3 con par de cuadrangulares y un elevado de sacrificio. Francisco Lindor pegó doble remolcador de 2 y Jake McNeil pegó triple que remolcó una carrera. La victoria se la llevó Kodai Senga y perdió Merrill Kelly. Actuación de los venezolanos. Por los Mets, Luis Torrens se fue de 3-1 con anotada y Luis Ángel Acuña se fue de 4-1 con remolcada y anotada. José Azócar también anotó una carrera. Por las Cascabeles, Eugenio Suárez, Gabriel Moreno y José Herrera fallaron en todos sus turnos, mientras que José Castillo lanzó una entrada y un tercio. Actuación de los latinos. Por los Mets, Francisco Lindor se fue de 5-2, con par de remolcadas y anotada. Juan Soto se fue de 4-3, con trío de remolcadas cuadrangulares y par de anotadas. Huáscar Brazoban lanzó 2 tercios de relevo y por las Cascabeles, Gerardo Perdomo se fue de 4-1 y Lourdes Gurriel falló en todos sus turnos. Los Dodgers de Los Ángeles con un encendido Freddie Freeman vencieron 10 carreras por 1 a los Marlins de Miami. Freddie Freeman remolcó 4 carreras, incluyendo 3 por medio de un triple barrebases en medio de un rally de 6 carreras en el séptimo. James Outman selló la victoria de sus compañeros con cuadrangular de 3 carreras en el noveno. En el final de ese mismo tramo, la única carrera miamense llegó por medio del elevado de sacrificio de Jesús Sánchez. La victoria se la llevó Landon Knack, perdió Kate Gibson y el rescate fue para Matt Sauer. Actuación de los venezolanos. Por los Marlins, Javier Zanoja falló en todos sus turnos. Actuación de los latinos. Por los Dodgers, Andy Pagues se fue de 5-2 con remolcada y anotada. Kike Hernández se fue de 5-2 con anotada. Mientras que por los Marlins, Ronnie Simón se fue de 1-1 habiendo anotado la única carrera del partido. Y Jesús Sánchez se fue de 3-0 con remolcada. Agustín Ramírez se fue de 4-2. Desde el montículo, Valente Belloso lanzó por 5 entradas y un tercio propinando 7 ponches, pero se fue sin decisión. Ronnie Enríquez lanzó una entrada y un tercio de relevo. Los Medias Rojas de Boston con cuadrangulares de Alex Bregman y Wilber Abreu vencieron a los Rangers de Texas 6 carreras por 4. Bregman se fue de 4-3 con cuadrangular, doble, trío de remolcadas y par de anotadas, mientras que Wilber Abreu fue el más encendido del partido al batear de 4-3 con par de cuadrangulares, doble, trío de remolcadas y par de anotadas, comandando la victoria de sus compañeros. Ganó Brennan Bernardino, la derrota fue para Jacob Webb y el rescate para Aroldis Chapman. Actuación de los venezolanos. Por Boston, Wilber Abreu se fue de 4-3 con par de cuadrangulares, doble y trío de remolcadas. Actuación de los latinos. Por Boston, Jarren Duran se fue de 4-1, Rafael Devers falló en todos sus turnos y Serán Rafaela se fue de 3-2 con anotada. Desde el montículo, Aroldis Chapman cerró el noveno con un ponche, llevándose de esa manera su 5º salvamento del año, mientras que por los Rangers, Adolis García se fue de 3-1 con cuadrangular, par de remolcadas y anotada. Los Phillies de Filadelfia vencieron 7 carreras por 0 a los Mantarrayas de Tampa Bay con una labor monticular de Christopher Sánchez y Taijuan Walker, mientras que Bryson Stott, Trea Turner, quien soltó jonrón, y Bryce Harper remolcaron entre ellos par de rayitas cada uno.
El único jugador quien no fue de estos tres que impulsó carreras fue Johan Rojas, quien se fue de 3-1 con remolcada y par de anotadas, en un partido que ganó Christopher Sánchez, perdió Shane Bass y salvó Taijuan Walker. Actuación de los latinos. Por los Phillies, Edmundo Sosa falló en su único turno, mientras que Johan Rojas se fue de 3-1 con remolcada y par de anotadas. Christopher Sánchez lanzó por 6 entradas, manteniendo a raya a los mantarrayas, limitándolos a un incogible y abanicando a 5. Por Tampa Bay, Yandy Díaz se fue de 4-1, al igual que Junior Caminero, mientras que José Caballero y Christopher Morel fallaron en todos sus turnos. Manuel Rodríguez y Edwin Uceta lanzaron una entrada cada uno. Los Yankees de Nueva York, con el elevado de sacrificio de JC Escarra en el 10º, dejaron en el terreno a los Padres de San Diego 4 carreras por 3. Las dos primeras carreras entre ambos equipos llegaron por medio de cuadrangulares entre Jackson Merrill y Cody Bellinger. Los Padres posteriormente marcaron 2 carreras en el 8º para tomar la ventaja, hasta que los Yankees igualaron las acciones en el final de ese episodio con cuadrangular de Trent Grisham. JC Escarra posteriormente se vestiría de héroe en el 10º episodio pegando el elevado de sacrificio. La victoria se la llevó Devin Williams y perdió Jeremiah Estrada. Actuación de los venezolanos. Por los Padres, Luis Arraez falló en todos sus turnos. Robert Suárez lanzó una entrada de relevo. Por los Yankees, Osvaldo Cabrera se fue de 1-0 con anotada y Orbit Vivas falló en su único turno. Actuación de los latinos. Por los Padres, Fernando Tatis Jr. se fue de 4-1 con anotada. Manny Machado se fue de 4-2 con anotada también. Sander Bogart se fue de 4-1 con remolcada, mientras que Oscar González y José Iglesias junto a Martín Maldonado fallaron en todos sus turnos. Y por los Yankees, Jason Domínguez anotó la carrera de la victoria. Con par de cuadrangulares de TJ Fry, los Rojos de Cincinnati vencieron 4-3 a los Bravos de Atlanta. Fry se fue para la calle en los episodios 1 y 3, mientras que por los Bravos estos intentaron descontar con cuadrangular de Drake Baldwin. Luego marcarían par de carreras en el sexto, pero al final el marcador se mantendría estático hasta el out 27. En un partido que ganó Brent Suter, la derrota fue para Grant Holmes y el rescate para Emilio Pagan. Actuación de los latinos. Por los Rojos, Eli de la Cruz se fue de 4-1 y Santiago Espinal falló en todos sus turnos. Por los Bravos, Alex Verdugo falló en todos sus turnos. Ozzy Albies se fue de 3-0 con remolcada y Marcelo Zuna se fue de 3-0 con anotada. Eric Rosario falló en su único turno, mientras Angel de los Santos lanzó una entrada de relevo. Con cuadrangulares de Byron Buxton y Harrison Bader, los Mellizos de Minnesota doblegaron 5-2 a los Orioles de Baltimore, quienes descontaron con cuadrangular de Ramón Laureano y sencillo de Houston Herstad. La victoria fue para Danny Columba, la derrota para Charlie Morton y el rescate para Joan Durán. Actuación de los latinos. Por los Orioles, Ramón Laureano se fue de 4-2 con cuadrangular, remolcada y par de anotadas. Emanuel Rivera se fue de 3-1. Ser Anthony Domínguez lanzó una entrada de relevo. Por los Mellizos, Carlos Correa falló en todos sus turnos y Willy Castro se fue de 3-1 con anotada. Joan Durán cerró el noveno por la vía del 1-2-3 para llevarse su quinto salvamento del año. Los Reales de Kansas City, con cuadrangular de 2 carreras de Bobby Witt Jr., vencieron 2-1 a los Medias Blancas de Chicago, en un partido en el que Michael Wacha y Jonathan Cannon estuvieron dominantes en un duelo de picheo de 6 entradas, con Wacha sometiendo a los Medias Blancas, dejándolos en blanco por 7 carreras y propinando 5 ponches. Las 2 carreras canseñas llegaron por medio de cuadrangular de Bobby Witt Jr. Los Medias Blancas descontaron únicamente en el noveno con sencillo de Luis Robert Jr. En un partido que ganó Michael Wacha, perdió Jonathan Cannon y el rescate fue para Carlos Esteves. Actuación de los venezolanos. Por los Medias Blancas, Lenín Sosa falló en todos sus turnos, y por los Reales, igualmente falló Salvador Pérez en todos sus turnos. Michael García se fue de 3-2. Actuación de los latinos. Carlos Esteves permitió la única carrera blanca, pero se llevó el rescate. Por los Medias Blancas,
Miguel Vargas se fue de 4-2 con anotada y Luis Robert Jr. se fue de 4-1 con remolcada, habiendo remolcado la única carrera de todo el partido. Los Rockies de Colorado sucumbieron 8-6 en 10 entradas ante los Tigres de Detroit después de haber marcado esas 6 carreras en los primeros 4 episodios. Con este resultado pareciera que los Rockies están más cerca de las 30 derrotas que de las 10 victorias. Por los Rockies, Michael Toglia y Ryan McMahon soltaron cuadrangulares. Y por los Tigres, Javier Báez remolcó trío de carreras y Spencer Torkelson pegó el doble que rompió la paridad en el 10º y posteriormente anotó la octava por pifia de Jordan Beck. Ganó Will Best y la derrota fue para Zach Agnos. Actuación de los venezolanos. Por Detroit, Gleyber Torres se fue de 4-1 con remolcada. Actuación de los latinos. Continuando por Detroit, Javier Báez se fue de 5-2 con 4 remolcadas. Para rectificar porque resté una de sus carreras remolcadas. Pero pasando ahora por los Rockies, Arael Amador falló en todos sus turnos. Los Reales de Kansas City con cuadrangular de 2 carreras de Bobby Witt Jr. vencieron 2-1 a los Medias Blancas de Chicago, en un partido en el que Michael Wacha y Jonathan Cannon estuvieron dominantes en un duelo de picheo de 6 entradas, con Wacha sometiendo a los Medias Blancas, dejándolos en blanco por 7 carreras y propinando 5 ponches. Las 2 carreras canseñas llegaron por medio de cuadrangular de Bobby Witt Jr. Los Medias Blancas descontaron únicamente en el 9º con sencillo de Luis Robert Jr. En un partido que ganó Michael Wacha, perdió Jonathan Cannon y el rescate fue para Carlos Esteves. Actuación de los venezolanos. Por los Medias Blancas, Lenín Sosa falló en todos sus turnos, y por los Reales, igualmente falló Salvador Pérez en todos sus turnos. Michael García se fue de 3-2, actuación de los latinos. Carlos Esteves permitió la única carrera blanca, pero se llevó el rescate. Por los Medias Blancas, Miguel Vargas se fue de 4-2 con anotada y Luis Robert Jr. se fue de 4-1 con remolcada, habiendo remolcado la única carrera de todo el partido. Los Rockies de Colorado sucumbieron 8-6 en 10 entradas ante los Tigres de Detroit después de haber marcado esas 6 carreras en los primeros 4 episodios. Con este resultado pareciera que los Rockies están más cerca de las 30 derrotas que de las 10 victorias. Por los Rockies, Michael Toglia y Ryan McMahon soltaron cuadrangulares. Y por los Tigres, Javier Báez remolcó trío de carreras y Spencer Torkelson pegó el doble que rompió la paridad en el 10º y posteriormente anotó la octava por pifia de Jordan Beck. Ganó Will Best y la derrota fue para Zach Agnos. Actuación de los venezolanos. Por Detroit, Gleyber Torres se fue de 4-1 con remolcada. Actuación de los latinos. Continuando por Detroit, Javier Báez se fue de 5-2 con 4 remolcadas. Para rectificar porque resté una de sus carreras remolcadas. Pero pasando ahora por los Rockies, Arael Amador falló en todos sus turnos. Cerramos la jornada con los angelinos de Anaheim terreneando con doble barrebases de Jorge Soler 5-4 a los azulejos de Toronto. Las 2 primeras carreras de Anaheim llegaron por medio de cuadrangulares entre Yoán Moncada y Kieran Paris. Las carreras torontonianas llegaron por batazos de Anthony Santander, Miles Straw y Bobby Shedd. Hasta que llegamos al 9º en donde Soler con las bases llenas pega el hit de oro siendo doble barrebases que decretó para dejar en el terreno a Toronto en un partido que ganó Brock Burke y perdió Jeff Hoffman. Actuación de los venezolanos. Por Toronto, Anthony Santander se fue de 5-2 con remolcada y Andrés Jiménez se fue de 3-1 con anotada. Por Anaheim, Luis Rengifo falló en todos sus turnos. Actuación de los latinos. Por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. se fue de 4-2 con doble y anotada, y Alejandro Kirk se fue de 4-1. José Berrios lanzó por 6 entradas en donde propinó 9 ponches, pero se fue sin decisión, y Yadiel Rodríguez lanzó 1 entrada y 1/3. Por Anaheim, Yoán Moncada se fue de 3-2 con cuadrangular, remolcada y anotada, mientras que Jorge Soler, el héroe del partido, se fue de 4-2 con doble barrebases y trío de remolcadas. De esta manera cerramos con la jornada de miércoles de la MLB.
Liga Americana, tabla de posiciones, los Yankees de Nueva York lideran la división este con una diferencia de 2 juegos y medio sobre los Medias Rojas de Boston que vuelven a jugar para 500. Los Yankees están primero con récord de 21 y 16. Con récord de 16 y 20 están igualados los Mantarrayas y los Azulejos de Toronto a 4 juegos y medio de la punta, mientras que a 7 juegos están los Orioles de Baltimore en la última colocación. A juego y medio continúan acercándose los Guardianes a los Tigres de Detroit en la división central, con Detroit siendo el líder con foja de 23 y 13. Terceros están los Reales de Kansas City, que están a 2 juegos de la punta, a 6 juegos y medio los Mellizos y últimos los Medias Blancas. En la división occidental, los Atléticos están a 3 juegos de los Marineros de Seattle, quienes continúan como líderes, con los Astros de Houston jugando para 500 con récord de 18 y 18. Con récord de 18 y 19 en el penúltimo lugar están los Rangers de Texas y último Anaheim. Los Phillies de Filadelfia se acercan a 2 juegos de los Mets en la división este de la Liga Nacional, mientras que los Bravos de Atlanta se encuentran terceros con récord de 17 y 19 a 6 juegos de los Mets. A 7 juegos se están acercando los Nacionales de Washington en la última colocación, mientras que los Marlins de Miami continúan últimos. En la división central, los Cachorros de Chicago lideran por 3 juegos sobre los Rojos, los Cerveceros y los Cardenales en un triple empate desde el segundo al cuarto lugar. Los Piratas de Pittsburgh continúan últimos con récord de 2 y 16. Pasando ahora a la división occidental, los Dodgers de Los Ángeles continúan teniendo la presión de los Padres y los Gigantes por juego y medio. Los Dodgers están primeros con récord de 25 y 12. Los Padres segundos con foja de 23 y 13 y los Gigantes con récord de 24 y 12. Arizona está cuarto y los Rockies de Colorado continúan últimos, estando más cerca de las 30 derrotas. Superando de momento en ese registro a los Medias Blancas de Chicago. Y así es como vamos a jugar la jornada del jueves 8 de mayo, la cual va a tener 9 encuentros, 8 para finalizar series y una para empezar una nueva. La jornada la empezaremos a la 1 y 10, Orioles contra Minnesota, a la 1 y 35, Rangers contra Boston, a las 2 y 10, Medias Blancas contra Reales, a las 7 y 5, Phillies contra Mantarrayas. 10 minutos más tarde, Rojos contra Bravos. A las 9 y 38, Azulejos contra Angelinos. Y cerraremos a las 9 y 40, Dodgers contra Cascabeles. A las 3 y 10 vamos a tener el primer duelo de la doble cartelera entre los Tigres de Detroit y los Rockies de Colorado. Y en una hora por determinar tendremos el segundo y último duelo de esta doble tanda. Para ti, mi querido espectador, ¿cuál será tu partido atractivo a ganar en la jornada? Coméntalo abajo en la caja de comentarios. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos al final por el video de hoy. Recuerden, no se les olvide dejar el like, suscribirse, activar la campanita, dejar sus comentarios en la caja de comentarios que los estaré leyendo. Les dejaré likes y corazones y sobre todo compartan el video con sus familiares y amigos en todas sus redes sociales, que nos ayuda mucho. Su like, su visualización y su suscripción me motivan a seguir con más resúmenes del béisbol de las grandes ligas. Yo soy Evangelion desde la unidad de base 1 y nos vemos en el próximo resumen. Buenas noches, bendiciones a todos y pasen un feliz jueves.